información que vamos a revisar el día de hoy. Quiero que por favor me confirmen que puedan observar la presentación. Sí, sí se presenta. Bien. La clase pasada pues empezamos con el equilibrio de fases y básicamente pudimos llegar hasta, me parece que fue esta diapositiva, ¿no? Entonces habíamos empezado ya a hablar de los diagramas de equilibrio y me parece que llegamos hasta este punto, ¿no? Justamente vimos esta diapositiva y habíamos dicho pues que los diagramas de equilibrio, como su nombre lo dice, pues eran gráficos, ¿no? Que representaban variables de estado de una sustancia o de una mezcla y que justamente nos indicaban en el gráfico los puntos de equilibrio, ¿no? Habíamos dicho que el equilibrio, en este caso, de las fases de una sustancia o de una mezcla, pues eran aquel estado en el que de manera natural y espontánea, pues se estabilizaba aquella sustancia, ¿no es cierto? Y que dependiendo de las variables de estado, como por ejemplo la presión y la temperatura, podíamos observar a lo largo y ancho del gráfico, ¿no? El comportamiento de las fases para esa sustancia, ¿no? Habíamos dicho que, por ejemplo, en ciertos diagramas que eran los más simples, y para sustancias puras, por ejemplo, como el agua o como cualquier otra, podíamos encontrar aquellas áreas en donde la sustancia se encontraba en estado preferentemente sólido, líquido o gas, ¿no? Y habíamos dicho también que en muchos de estos gráficos encontrábamos algunos puntos representativos, como los que vemos nosotros en esta diapositiva, ¿no? En la parte baja, el punto triple, cuando teníamos, por ejemplo, sustancias puras en aquellos lugares o áreas donde, pues, coexistían los tres estados, por ejemplo, ¿no? Era un punto representativo del gráfico, aquella zona denominada punto triple, ¿no? Habíamos mencionado también que para mezclas, por ejemplo, de sustancias sólidas, el ejemplo que tenemos abajo, dos metales A y B de forma general, ¿no? Mencionábamos que a temperaturas para A y para B superiores a los puntos de fusión de aquellos elementos A y B, pues estos se volvían líquidos y podían unirse, ¿no es cierto? Podían juntarse, podían unirse y obviamente se mezclaban, ¿no es cierto? Este paso pues obviamente generaba áreas en un gráfico, en un diagrama de equilibrio. Y finalmente pues nosotros teníamos en este punto de la mezcla, mientras estaba líquida, ¿no es cierto?, a temperatura alta, teníamos concentraciones y fracciones molares de cada componente hasta antes de tener una mezcla completa, ¿no? Posteriormente, pues, por enfriamiento, estos volvían a solidificarse y formaban, digamos, una aleación o un solo elemento, ¿no? Sólidamente unido. Este tipo de diagramas, pues, también son parte de los diagramas de equilibrio, ¿no? En este caso mostraba ese paso de ser dos sustancias diferentes a formar una sola, ¿no? Entonces, para este tipo de sustancias que se juntan y que inicialmente eran sólidas, pues también tenemos diagramas de equilibrio. Bien, entonces me parece que desde este punto debemos retomar el día de hoy, ¿no? Continuamos nosotros con la información relacionada con los diagramas de fase. Y el día de hoy hablaremos de los diagramas de fase de sustancias puras, que habíamos dicho que son aquellos diagramas
o en los que tenemos justamente las situaciones más sencillas dentro de lo que es justamente un diagrama, ¿no? Entonces, gracias a estos diagramas, nosotros podemos ver el comportamiento de sustancias puras, ¿no? Asimismo, podemos decir nosotros que existen diferencias y diferentes diagramas, de acuerdo obviamente al material o a la sustancia. En algunos casos nosotros tendremos sustancias o materiales que sean totalmente solubles, por ejemplo, ya sea en estado sólido, en estado líquido. También podremos tener aquellos líquidos que se consideran como miscibles, es decir, que se pueden mezclar con facilidad. Y también aquellos pues, que se consideran inmiscibles o también insolubles, ¿no? Dependiendo del estado de agregación de cada componente. Y dentro de las posibilidades de diagramas de fase de sustancias puras, nosotros tenemos algunos casos, ¿no? Como los que tenemos en la parte baja. Habíamos dicho que para definir el estado o la fase de una sustancia, pues nos bastaba contar con dos variables de estado conocidas, como por ejemplo la presión y la temperatura, que normalmente son las que más nos interesan para muchos diagramas. Cuando usamos presión y temperatura, ¿no es cierto?, como base para describir el estado de agregación o las fases de una sustancia pura, pues nosotros podemos encontrarnos con las siguientes posibilidades. Hablando pues de los cambios o de transiciones de fase entre estas sustancias, ¿no es cierto? Podemos encontrarnos en primera instancia con diagramas que describan dos fases sólidas, ¿no? Donde se observan los cambios alotrópicos o aleotrópicos. Cuando tenemos diagramas de dos fases sólidas, es decir, como mencionamos el ejemplo anterior de un sólido A y B, ¿no? De uno A y uno B, cualquiera que se juntan, pues describen en este caso estos gráficos lo que se denomina cambios aleotrópicos o alotrópicos. Estos cambios son cambios físicos en la estructura de los sólidos, ¿no? Entonces, eso describe en este caso un diagrama de fases, ¿no? Aquellos cambios en la estructura, en el paso de ser solamente A y solamente B a una aleación AB, ¿no? En ese transcurso podemos observar nosotros cambios en las estructuras físicas de estos sólidos inicialmente. Recordemos que empezamos con los sólidos, subimos su temperatura hasta la fusión y por encima de la fusión, hasta que se encuentran líquidos, se juntan y comienzan a cambiar sus propiedades, comienzan a unirse y por enfriamiento terminan solidificándose, como dijimos, ¿no? En todo ese paso que describe un gráfico, en este caso, pues observamos las posibilidades en la parte física de las estructuras de estos sólidos. Ese tipo de gráficos aparecen o encontramos cuando verificamos diagramas de fase para sustancias puras y también en este caso para dos fases sólidas, ¿no? Dos sustancias puras que se juntan en estado sólido. Entre una fase sólida y una fase líquida también tenemos este tipo de gráficos o de diagramas, ¿no? Una sustancia sólida y una sustancia líquida. En este caso podemos hablar de fusión y solidificación también por un lado, y también podemos hablar de solubilidades, porque estamos hablando de una sustancia pues que se mezcla con otra, ¿no? Y que probablemente, por un lado, puede tener solubilidad o miscibilidad, y por otro lado, pues podemos encontrarla en estado de mezcla entre sólido y líquido, justamente, ¿no? También podemos hablar de que la sustancia sólida puede subir su temperatura hasta hacerse líquida y con facilidad en ese estado puede mezclarse con la otra que ya está líquida, ¿no es cierto? Y también en el proceso de enfriamiento, pues habrá, sobre todo por el componente que está sólido, algunos cambios que se registran en el gráfico. Y ya vamos a ver ejemplos de cada uno de estos.
Tenemos también diagramas en donde tenemos una fase sólida y una fase de vapor o gas, ¿no? Y en este caso se describiría básicamente los procesos de sublimación y también de deposición, que se considera a la sublimación inversa o al reverso de la sublimación como deposición, ¿no? Recordando que la sublimación era el paso desde el estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, ¿no? Este tipo de esquemas o gráficos también podemos encontrar en esta categoría, ¿no es cierto? Tenemos también diagramas en donde una fase líquida y una fase de vapor coexisten, ¿no? En este caso, pues sucede lo que se conoce como vaporización, ¿no? Sabemos que cuando subimos la temperatura a un líquido, este puede vaporizarse o formar vapor o gas, ¿no? En este caso, pues tenemos también el reverso, que sería condensación, ¿no? El paso de gas a líquido por enfriamiento. Y también tenemos el proceso de licuefacción, ¿no? Que es justamente el paso de gas a líquido también, ¿no? Cuando desciende la temperatura. Esto también se puede observar en diagramas de fases. Bien, para empezar tenemos este típico que parcialmente ya lo habíamos mencionado con ustedes, que es el diagrama del agua, ¿no? El diagrama de fases para el agua. Y tenemos, pues obviamente, en el un componente o en en la línea del eje Y, o en el eje Y básicamente la presión y en el eje X tenemos la temperatura, ¿no? Estamos en función de dos variables de estado. Y justamente se acuerdan que habíamos mencionado el comportamiento, ¿no? De las tres líneas con colores describen el comportamiento del agua, básicamente, ¿no? Y todas las áreas o zonas que ésta va dejando a su paso, ¿no? Ya mencionamos lo que significa cada parte de coloración, ¿no? Pero pues obviamente en el diagrama o en un diagrama lo que uno observa es lo que directamente debe entender, ¿no? Por ejemplo, encontramos claramente que en el aumento de temperatura que lo observamos en la escala, ¿no es cierto? Tenemos una escala que si bien es cierto en este tipo de gráficos no observamos, ¿no? Hay gráficos obviamente donde obtenemos la escala marcada. En este caso no, simplemente es un diagrama general que nos muestra las zonas o las áreas dentro del diagrama nada más, ¿no? Tenemos en el sentido de abajo hacia arriba en el eje Y la subida de presión, en el eje X, en el sentido de izquierda a derecha, el aumento de temperatura, ¿no es cierto? Encontrábamos pues los famosísimos punto crítico y punto triple, ¿se acuerdan? El triple es donde coexisten las tres fases, el crítico es aquel que nos describe la presión y la temperatura crítica, que son el punto, digamos, en donde la sustancia alcanza los puntos en donde básicamente tiene los cambios definitivos de fase, digamos así, ¿no? Y teníamos zonas bastante delimitadas en el gráfico que me describían el estado, ¿no? Aquellas zonas donde tenemos, donde predomina uno de los tres estados por separado, aquellas zonas donde conviven en el punto triple y aquellas zonas pues donde tenemos también que la sustancia toma características bastante eh, particulares en función de los cambios de presión y temperatura, básicamente, ¿no? Es por eso que para el agua, en este caso, nosotros podemos encontrar desde totalmente gaseosa, pasando por totalmente líquida, hasta llegar al sólido completo, ¿no? Asimismo, tenemos dentro del estado gaseoso un estado saturado, por ejemplo, que también llega a convivir, digamos, podemos decir que esta zona de sobrecalentado, pues es el estado vapor, ¿no? Totalmente saturado, es aquella zona donde pues está casi el 100% del agua totalmente
vaporizada y aparte sobrecalentada, muy por encima de su temperatura crítica en este caso. Miren las líneas entrepunteadas que se han trazado desde los puntos que están con rojo, tanto para el triple como para el crítico. Si ustedes se fijan, tenemos la temperatura y la presión tanto para el punto triple como para la presión y temperatura críticas, ¿no es cierto? Yo les decía que después de que se rebasa, por ejemplo, esta temperatura, tenemos el vapor sobrecalentado, ¿no? Entonces, no solamente que tenemos el estado gaseoso, sino que tenemos gas muy, muy caliente justamente, ¿no? Y a temperaturas y a presiones, pues obviamente en este caso la presión crítica, pues eh, también es alta, ¿no? Asimismo, aquella zona, ¿no? En donde, pues por descenso de presión, eh, el líquido comienza en esta área que está justamente en este recuadro, digamos así, el líquido pues comienza a tomar características entre líquido y vapor, ¿no? Estas zonas de coexistencia que son ambos lados de cada una de las líneas, los puntos inmediatos, son aquellos puntos en donde nosotros podemos encontrar, sobre todo en aquellos lugares donde el gráfico ya me muestra, digamos, zonas donde tenemos diferencias en la fase o en las fases marcadas. En estas zonas, pues es donde nosotros encontramos dos tipos de estado, básicamente, se podría decir, o de fases que comienzan a convivir o separarse o estar muy cerca, ¿no? En el gráfico. Ese es el comportamiento del agua, por ejemplo. Tenemos algo similar para el dióxido de carbono, ¿no? Miren, yo les decía, hay gráficos, por ejemplo, en donde nosotros vemos las escalas, tanto de presión como temperatura. En el caso del CO2, que es un gas, ¿no? Miren, tenemos desde temperaturas bajas negativas hasta temperaturas positivas, ¿no es cierto? Y tenemos obviamente las presiones también, ¿no? Que en este caso pues están en atmósferas, desde una presión muy baja pues hasta una presión muy alta, ¿no? Asimismo vemos los tramos del comportamiento de esta sustancia del CO2, ¿no? Describe algo parecido al agua, obviamente, se parece nada más en la forma, pero obviamente los valores son los que van cambiando, ¿no? Y tanto en el agua como en cualquier sustancia, si nosotros nos ubicamos en cualquier punto, ¿no? A lo largo y ancho del gráfico, podemos lanzar líneas entrecortadas tanto al eje de la temperatura como para el eje de la presión y podemos interceptar los valores que corresponden justamente a cada punto, ¿no? En cada tramo del gráfico o del diagrama, en este caso para el CO2. Entonces tenemos, miren, para este caso también tenemos un punto crítico, tenemos también un punto triple. En este caso también nos describe puntos adicionales como el punto de sublimación, ¿no? Y tenemos pues obviamente con claridad aquellas zonas donde tenemos la convivencia de sólido gas, ¿no? Sólido líquido, donde tenemos pues sólido porque la temperatura pues eh, ha cambiado y la presión también. Recordemos que hacia, en este caso de izquierda a derecha aumenta en el eje X, ¿no? Y de derecha a izquierda disminuye. Las temperaturas bajas son las características del estado sólido, las altas pues del estado de vapor, ¿no? Hablando de extremo a extremo. Y nos describe pues puntos y valores, en este caso para el CO2, ¿no? También una sustancia pura que tiene su diagrama. La gran mayoría de sustancias pueden tener sus diagramas ya establecidos, obviamente en base a estudios, ¿no es cierto? Tenemos también diagramas de fase binarios, ¿no? En los diagramas de fase binarios, pues nosotros estamos hablando básicamente de diagramas que se consideran un poco más complejos, en donde nosotros podemos observar básicamente eh, no solamente una variable como la temperatura, sino también variables en donde se describe la cantidad de materia como fracción molar o concentración, ¿no? En los diagramas binarios normalmente podemos apreciar al menos
dos sustancias, ¿no? Entonces, por eso se llaman binarios, pero también existen más de dos sustancias, ¿no? Que pueden estar diagramadas justamente, ¿no? A diferencia de los diagramas de sustancias puras, pues estos muestran mayor complejidad, ¿no? Y se destacan dentro de estos, pues aquellos diagramas en donde tenemos, por un lado, la temperatura como una de las variables que aparecen en las escalas de estos diagramas, y por otro lado podemos tener eh, la concentración, que puede estar en porcentaje en masa o puede estar en fracción molar directamente, ¿no? Ya sea moles, fracción molar o probablemente masa. De esta manera, pues la característica de estos diagramas binarios es que tienen, a diferencia de los anteriores que vimos, que eran presión-temperatura, en este caso viene temperatura acompañada normalmente de concentración o fracción molar, ¿no? O una forma de expresión de la masa de los componentes. Asimismo, tenemos nosotros ciertas líneas que aparecen claramente en estos gráficos, ¿no? Y dentro del diagrama, pues nosotros tenemos algunas zonas bastante características, como por ejemplo, algunas líneas donde se puede observar, o algunas zonas del gráfico donde podemos observar el sólido puro o la solución sólida, ¿no? Cuando tenemos mezclas sólidas, obviamente. La mezcla de disoluciones sólidas, en este tipo de mezclas nosotros podemos observar en estos gráficos estas zonas que son bastante características de este tipo de diagramas binarios. Las zonas que se consideran como zona eutéctica, eutectoide, peritéctica y peritectoide. Esas zonas normalmente se describen en los gráficos, también en este tipo de diagramas. Tenemos claramente las zonas de mezcla sólido-líquido. Tenemos también aquellas mezclas líquidas, ¿no? Ya sea pues para líquidos que son miscibles o para aquellos que son parcialmente miscibles o inmiscibles, ¿no? Entonces también tenemos para binarios que juntan dos líquidos, ¿no es cierto? En el caso de que sean inmiscibles, pues aparecen aquellas zonas de emulsión donde sería el equivalente a la palabra mezcla, pero en este caso para líquidos que no se mezclan técnicamente, ¿no es cierto? Y las zonas homogéneas de mezcla donde se han juntado dos líquidos que sí son miscibles, ¿no? También podemos describir las zonas de mezcla líquido-gas y también las zonas en donde podemos observar la convivencia de dos o más gases, ¿no? En este estado, pues es mucho más fácil que se dé la mezcla justamente, ¿no? Y justamente en estos diagramas binarios también pueden aparecer algunas regiones, ¿no? Así como vimos las líneas que normalmente se describen en esos diagramas, también hay algunas zonas que, o regiones que se divisan en estos diagramas, ¿no? Como por ejemplo, la línea que se denomina de líquidos, ¿no? Normalmente por encima de la cual solo existe la fase líquida, ¿no? Encima de esta línea líquidos del diagrama. Asimismo podemos observar la línea de sólidos. Por debajo de esta, todo se considera como fase sólida en el diagrama. Tenemos también la línea eutéctica y eutectoide, que son líneas que también aparecen en el gráfico y son isotermas, ¿no? Es decir, a la misma temperatura, ¿no? En las que existen transformaciones eutécticas y eutectoides respectivamente. Estas transformaciones eutécticas, eutectoides, peritéctica y peritectoide, quiere decir que, y todas las posibilidades que observamos abajo, miren, son denominaciones que se les da a la transición de los sólidos cuando se juntan, ¿no? Ya vamos a ver unos diagramas para que más o menos vayan ubicándose de lo que se menciona, ¿no? Entonces yo les decía que si tenemos nosotros dos sólidos,
¿no? Y que terminan fusionándose los dos en uno solo, esa transición, ese paso de dos sustancias sólidas que normalmente son metales y que cada uno inicialmente tenía sus propias características, sus propias propiedades, valga la redundancia, eh, comienzan esta transición, ¿no? Obviamente, tomando en cuenta el cambio en la temperatura, sobre todo en este caso. Como estos diagramas son de temperatura y fracción molar o concentración, pues como por el incremento de temperatura, pues va modificándose la estructura sólida tanto de A como de B cuando la temperatura va en aumento, justamente, ¿no? Esa transición, ese derretimiento que sufre A y B por temperatura es lo que va marcando estos cambios que observamos aquí, ¿no? Entonces, si el cambio sucede a presión constante, si el cambio sucede a una temperatura muy por encima de la temperatura de fusión, etcétera. De acuerdo a las condiciones físicas en las que se da este cambio, que termina finalmente en una fusión de los dos, ¿no? Esos cambios físicos en las estructuras son las que describen estas zonas de concentración, ¿no? Cómo se va transformando los sólidos a lo largo y ancho del diagrama. Entonces decíamos que se describen algunas líneas como la eutectoide y eutéctica, ¿no? También tenemos la línea de Solbus. Entonces acordarán si ustedes van a ver en los gráficos esta línea líquido solidus y también Solbus. En este caso que indica las temperaturas para las cuales la disolución sólida, que en este caso de forma general se denomina alfa, de A y B, de los dos elementos metálicos que hemos mencionado, deja de ser soluble para transformarse en dos disoluciones sólidas alfa más beta y de distinta composición en A y B, ¿no? Entonces, este paso es justamente lo que nos describe la línea Solbus. Asimismo, nosotros tenemos en el gráfico la posibilidad de ver estas diferentes zonas que tienen relación con la concentración, ¿no? Cómo va cambiando las concentraciones en este paso de ser dos sustancias separadas a ser una sola. Y estas zonas de concentración, completando lo que mencionamos arriba, tenemos una zona de concentración eutéctica, la eutectoide, peritectica, peritectoide, monotéctica, monotectoide, sintéctica y catatéctica. Estas zonas nosotros podemos encontrar en un gráfico y vamos a ver justamente a continuación. En este diagrama que se describe o que grafica las variables, temperatura por un lado y fíjense composición, la barra izquierda, ¿no? O el lado izquierdo representa el elemento o el metal A y si me voy hacia la derecha, pues nos encontramos con el componente B, ¿no? Normalmente, pues estamos hablando en este caso de porcentaje de composición, podemos tener fracción molar también, ¿no? Mientras más a la izquierda me voy en este eje, pues estoy hablando de que tengo más porcentaje de A y el extremo sería 100% A. Si me voy hacia la derecha, pues disminuye el porcentaje de A y aumenta el porcentaje de B hasta llegar al 100% B. Estas líneas que observamos con rojo y con azul son justamente las que yo les mencionaba, ¿no? Una línea, la roja, representa la línea líquidos, ¿no? Dijimos que por encima de esta, ¿se acuerdan? La línea líquidos, por encima de esta solo existen fases líquidas, ¿no? Es decir, todo lo que está por encima a lo largo y ancho del gráfico, aquí teníamos pues nosotros el estado líquido, ¿no? Y fíjense que aquí esta línea representa la temperatura, ¿no? El incremento de temperatura es desde abajo hacia arriba.
Habíamos hablado de la línea solidus, por ejemplo, ¿no? Que en este caso es la línea, esta línea, ¿no? Y que dijimos que por debajo de la línea solidus solo coexisten las fases sólidas, ¿no? Es decir, todo lo que está abajo es sólido. Y tenemos nosotros también esta zona intermedia en donde tenemos una mezcla de líquido y de sólido. En todo este espacio entre estas dos líneas, ¿no? En este caso, pues es un diagrama sencillo donde nos describe algunas líneas nada más, ¿no? Pero justamente, pues avanzando en más gráficos podemos observar otras líneas más, ¿no? Miren, este es un esquema de un sistema de aleación con 75% del componente B, ¿no? Y su diagrama de fases, ¿no? Entonces aquí tenemos marcado, por ejemplo, esta característica, ¿no? Y cómo evoluciona hasta solidificarse justamente. Tenemos asimismo la línea de temperatura, tenemos la composición, tenemos pues obviamente la descripción de las dos líneas que ya observamos, la zona líquida, la zona sólida, la zona en donde tenemos líquido y sólido, ¿no? Y tenemos nosotros TA, que normalmente es la temperatura de ebullición en este caso, porque estamos hablando de líquido, de la sustancia A, y TB, pues en este caso estamos hablando de la temperatura de fusión de B, ¿no? Y nosotros tenemos, pues, esta es la evolución de las líneas, ¿no? En el transcurso de este gráfico, ¿no? Que podemos decir que empieza aquí y que luego vemos pues todos los cambios hasta llegar hasta acá, ¿no? Empieza siendo totalmente líquido, luego en su estructura, en esta evolución, comienza a formarse partes sólidas en el líquido original hasta finalmente terminar siendo totalmente sólido, ¿no es cierto? Y fíjense que esta es una línea que está, digamos, en una composición específica, que hemos dicho 75%, ¿no? Y a lo largo y ancho del crecimiento o aumento de la temperatura, ¿no? Nos damos cuenta que encontramos estos puntos para esta composición, como describe el gráfico, ¿no? Me dice que 75% de B, obviamente el que complementa el 100%, el complemento será lo que le corresponde a A, ¿no? A lo largo de esta línea, nosotros vemos cómo evoluciona esta, esta, este cambio de fase, ¿no? Para esta sustancia. Miren que en este punto nosotros tenemos como la sustancia B era la sólida, por eso en este punto, a esta temperatura relativamente más baja, le encontramos como sólido. Luego la temperatura sube, es por eso que este sólido comienza a fusionarse y observamos esto, ¿no? Que tenemos que el sólido se está haciendo más bien líquido en este caso. Y a una temperatura mucho más alta, que corresponde probablemente a la más alta del gráfico, ¿no? Ya se transformó totalmente en líquido. Pero esto sucede solo en este punto. Nosotros podríamos describir el comportamiento de esta aleación de A y B, que no sabemos qué sustancias son, pero simplemente tienen su gráfico explicativo. Podemos observar a cualquier composición de cada uno de ellos. Miren, a 25% en este caso de A y 75% B tenemos un comportamiento diferente, ¿no? Si lanzamos una línea, por ejemplo, nosotros nos daremos cuenta que en toda esta zona siempre estaremos hablando de sólido. En esta zona tendremos algo parecido a esto entre líquido y sólido, aquí. Y por arriba pues tendremos solo algo como esto, líquido, ¿no? Pero obviamente mucho más para la composición de acá, eh, que tiende a A, no como la que vimos acá, que tiende a B, ¿no es cierto? Tendremos pues variaciones mucho más rápido en la escala de temperatura, porque recuerden que este representaba un líquido, ¿no es cierto? Desde el inicio. En este caso, pues nosotros podemos observar este tipo de gráficos para diferentes combinaciones binarias, para diferentes sustancias. Miren, aquí nosotros tenemos la aleación, ¿no?
de asimismo dos elementos, ¿no? A y B. El gráfico nos dice que representa un sistema de aleación que tiene 50% de B y obviamente automáticamente tiene 50% de A también, ¿no? Y nos dice su evolución de solidificación. Nosotros normalmente, pues, este tipo de, cuando nos mencionan también aleaciones, pues muchas veces podemos entender, dependiendo de las características iniciales, miren, como tenemos puntos de fusión o temperaturas en donde la sustancia A, en este caso TA, es la temperatura de A, ¿no? Normalmente son los puntos, en este caso de fusión. Cuando tenemos temperaturas relativamente altas, quiere decir que A y B, en este caso, miren, han sido sólidos, ¿no? Y justamente en esta evolución, en esta fusión de los dos, ¿no? Podemos encontrar aquellas zonas que hemos mencionado de líneas y áreas o regiones que se diferencian en este tipo de gráficos. Miren, por ejemplo, a una composición de 50-50 que está aquí, nosotros podemos observar estas líneas que habíamos mencionado, ¿no? Por un lado tenemos las zonas de líquido que están por encima de esta línea, que esta sería pues nuestra línea, ¿se acuerdan? Que habíamos mencionado como líquidos, la de abajo las solidus, ¿no? Entonces tenemos las líneas que están marcadas, pero nosotros claramente cuando tenemos dos líneas eh, A y B que representan básicamente a dos sólidos, podemos observar algunas zonas adicionales. Miren, tenemos esta línea azul, ¿no? Que nos da una zona, dos zonas diferenciadas, ¿no es cierto? Entre la línea roja y la azul. Tenemos lo que es alfa, pues es en relación al sólido A. Lo que lleva beta, pues es en relación al sólido B, ¿no? Esta zona, pues obviamente es una zona en donde tenemos el sólido alfa más eh, el líquido, ¿no? Mm, Que está, digamos, en sustancia, perdón, en fase líquida, ¿no? En el lado derecho, pues tenemos la sustancia B o el sólido B más líquido, ¿no? Es decir, nosotros encontramos que está modificándose entre sólido y líquido, pero cada cual por su lado. Recordemos que B representa uno, una sustancia, y A representa otra. Entonces, obviamente, si me voy hacia a la izquierda en el un caso y hacia la derecha en el otro caso, pues me encuentro con que con los sólidos por separado y que se están fusionando, digamos así, se están haciendo líquidos. Arriba ya tenemos el caso de que todo está líquido, ¿no? Abajo, obviamente, en esta zona, miren, tenemos que está todo sólido. Tenemos en esta zona pequeña que solo encontramos en estado sólido al, al metal alfa o A, y en esta zona encontramos solo al sólido B o al metal B, porque es la zona beta, ¿no? Asimismo podemos encontrar que normalmente este punto que se denomina justamente como eutectoide y que ubicamos en el gráfico, corresponde justamente a estas transformaciones físicas que mencionamos, ¿no? La transformación eutectoide básicamente es la transformación que sucede en el estado sólido básicamente cuando en las fases que se van produciendo pues no existe una solubilidad total entre los dos metales, ¿no? Es justamente ese punto central que observamos ahí donde de alguna manera pues van a convivir los dos sólidos en ese punto central, ¿no? Ustedes se dan cuenta que en el gráfico abajo nos dice alfa y beta. En toda esta zona, eh, poco a poco, ¿no es cierto? Nos encontramos con la convivencia de los dos sólidos. Alfa y beta en este punto
eutectoide, que es a 50-50 de porcentaje de composición de cada uno, ¿no? Entonces decíamos que son zonas en las fases, ¿no es cierto?, de este cambio físico, donde no existe una solubilidad total entre los dos metales. Ese es el punto eutectoide. Se asemeja mucho a la transformación eutéctica debido a que si nosotros observamos el diagrama, pues existe también insolubilidad total o parcial en esas zonas que se van diferenciando, ¿no? Y eso es lógico porque alrededor del punto eutéctico, si ustedes se fijan, tenemos una zona de sólido y un metal, sólido y el otro metal, y en la parte inferior los dos metales, ¿no? Como les decía, estas características que vamos describiendo están relacionadas básicamente con los cambios físicos durante la fusión justamente de estas sustancias, ¿no es cierto? A la izquierda podemos observar para la línea, por ejemplo, aquí me dice 5%, como me dice el diagrama, de B. A 5%, perdón, de A, de B dice acá, ¿no? Pero A tenemos nosotros A y tenemos nosotros B. Bien, como me dice 5% de B, ¿no es cierto? El 5% de B no está en la escala regresiva de ambos, ¿no? El 5% de B corresponde al 95% de A, básicamente, ¿no es cierto? Y en este punto, que está solo descrito B en la escala, este es el 5% de B, justamente, ¿no? Que se acerca al 95% de A, casi al 100% de A, ¿no es cierto? Este punto, esta línea verde que vemos aquí, tiene marcado los cambios que nosotros habíamos percibido, ¿no? Esta es la evolución, en este caso, física de la sustancia, ¿no? En ese punto, nosotros podemos observar que tenemos, pues, el estado 100% sólido, ¿no? Y lo que tenemos es mayoritariamente el estado A, el metal A, perdón, miren, porque estamos muy cerca de A, ¿no es cierto? Y estas pequeñas porciones amarillas representan esas incrustaciones de beta o de B. Como tenemos solo 5% de B, pues nosotros tenemos aquí una incrustación, digamos así, del metal B dentro de A. Eso es lo que encontramos aquí. Si subimos la temperatura, pues nos encontramos con que nos encontramos 100% del sólido A. En este punto, miren, a pesar de que estamos hablando de que era 5% de B, ¿no? En este punto, miren que corresponde a esta zona, miren, que habíamos dicho que era solo alfa y la zona de acá solo beta. En este punto, dentro de este rango, de estas líneas, de esta especie de triángulo que se forma, encontramos solo alfa. Por encima de esta zona, miren, ya encontramos nuevamente al sólido alfa, ¿no? Pero que se está convirtiendo en líquido, básicamente, miren. Esta zona anaranjada, pues corresponde en este caso al líquido de fusión del sólido que está aquí de color blanco. Y si nos vamos más arriba, pues ya todo es líquido, ¿no? Entonces recuerden que este tipo de diagramas, en los que tenemos temperatura y composición, normalmente siempre se debe hacer referencia a un porcentaje, ¿no? Para ver si hablamos de A o de B. Y este punto, pues, de composición, pues, lo ubicamos en cualquier parte del gráfico, ¿no? Simplemente lanzamos una línea y podemos observar o diferenciar el comportamiento de acuerdo al área en la que se encuentra el punto de referencia o el que queremos determinar justamente, ¿no es cierto? En este caso, si nos vamos hacia A, ¿no? Normalmente. Bien, en este nosotros sí tenemos eh, una línea, un gráfico, en donde podemos observar asimismo algunas características, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan viendo las posibilidades. Eh,
nosotros tenemos justamente en este diagrama el comportamiento también de dos sustancias representa, nos dice, la solidificación de una aleación eutéctica, ¿no? Tenemos algo similar a lo que ya vimos, porque tenemos nosotros que el punto eutéctico está en la zona central, donde tenemos que las dos sustancias de A y B, pues conviven en forma equilibrada, digamos así, ¿no? Tenemos las áreas, las zonas bien diferenciadas, ¿no? En la zona baja tenemos el sólido, que es una mezcla entre A y B, ¿no? 100% sólido eutéctico nos dice, ¿no? Digamos que cuando hablamos de sólido eutéctico tenemos un sólido que mezcla perfectamente las dos sustancias, en este caso A y B, ¿no? Y que obviamente en su transformación, ¿no? Miren la línea que describe la composición que nos menciona, y en este caso nos dice 52% de B, pues estaríamos, miren, un poquito hacia la derecha del 50, y en este caso pues tendríamos nosotros este comportamiento eutéctico porque conviven ambas sustancias en este caso, ¿no? Alrededor del punto que se considera como eutéctico. Empezando pues desde abajo hacia arriba, incrementando la temperatura, pues primero tenemos la convivencia de las dos sustancias porque estamos hablando a 52% de B de composición, y arriba pues tendremos el líquido ya totalmente fusionado por el incremento de temperatura. Nosotros vamos a ver ejercicios posteriormente de este tipo de diagramas de fase donde ustedes van a, todo lo que probablemente cree un poquito de duda, pues va a aclararse totalmente, ya van a ver cuando apliquemos esto a ejercicios, ¿no? Pero primero estamos observando la posibilidad de los gráficos, ¿no? O de los diagramas de fases. Aquí tenemos diagramas de fases de acuerdo a la compresión y expansión, ¿no? En este caso, pues nosotros tenemos, por ejemplo, diagramas de fases donde aparecen, por ejemplo, para A, sustancias que se expanden al congelarse, como el agua, y el gráfico B, ¿no es cierto? Tenemos uno A y uno B. Tenemos sustancias que se comprimen al congelarse, ¿no? La representante de A sería el agua, que es una sustancia que se expande al congelarse, es decir, al solidificarse. Este es un diagrama en donde podemos observar la presión, el volumen y la temperatura. Este diagrama o este tipo de diagramas obviamente son un poco más complejos porque nos van graficando, por ejemplo, tres variables. En este caso, pues no solamente podemos observar lo que sucede con presión y temperatura, como vimos en los anteriores, al inicio, sino que agregamos una variable más, ¿no? Y es por eso que se observa como tridimensional, ¿no? Pero obviamente, en este tipo de diagramas también podemos ubicar aquellos puntos como el crítico, ¿no? Y podemos ubicar en cualquier zona y podemos encontrar valores para cualquier zona del gráfico, ¿no? Simplemente debemos trazar perpendiculares para el volumen, para la presión y obviamente también para la temperatura. En cada uno de los ejes que observamos aquí vamos a tener las escalas grabadas, presión, temperatura y volumen, ¿no? Y tenemos pues aquellas zonas que de acuerdo a la temperatura y presión pues tenemos el estado gaseoso en toda esta zona, ¿no? El punto crítico donde conviven todos, esta zona, pues, en esta figura, básicamente, pues nosotros encontraremos el estado sólido, básicamente, para la sustancia, para el agua en este caso, donde convive sólido vapor, ¿no? Aquella zona donde tenemos sólido líquido, líquido vapor, ¿no? La línea triple, pues, donde están, pues, obviamente, cerca de, miren,
Este es el punto triple, perdón, el punto crítico. El punto triple pues estará obviamente muy cerca de aquí, más o menos por aquí, donde conviven todos los estados. Tenemos zonas donde estaremos hablando solo de líquidos, solo de vapor, ¿no? Y básicamente pues este tipo de diagramas nos ayudan a entender el comportamiento del volumen cuando estas variables presión y temperatura se están relacionando o correlacionando. A la derecha tenemos un diagrama similar, pero para el aceite, ¿no? Un aceite específico, podría ser aceite mineral, que muestra su comportamiento, ¿no? Básicamente en función de presión y temperatura, cómo varía el volumen, ¿no? Entonces, obviamente, para este tipo de gráfico, pues tendremos asimismo sus áreas bien separadas, la zona de punto triple, la zona de punto crítico, y las diferentes áreas de líquido, sólido, gas y de convivencia de estados, ¿no? En este caso, para un líquido como un aceite, un tipo de aceite. En este tipo de diagramas, pues son diagramas donde se ha tomado como referencia la capacidad para expandirse o comprimirse de una sustancia. Y también tenemos diagramas un poquito más sencillos, digamos, en función de lo que ya vimos, ¿no? Ahora no estamos hablando desde el punto de vista de las sustancias puras, ¿no? Porque ya vimos un diagrama parecido para el agua y para el CO2. En este caso tenemos un diagrama presión-temperatura, nada más, ¿no? En este tipo de diagramas de presión y temperatura, nosotros podemos diferenciar, obviamente, varias regiones, ¿no? Como las líneas de equilibrio y aquellos puntos especiales para cada una de las sustancias, ¿no? De acuerdo a lo que se esté diagramando a las sustancias. En todos los casos, en este tipo de diagramas, presión-temperatura, podemos encontrar el punto triple, que es la zona de convivencia, y el punto crítico, que es las máximas temperaturas y presiones en la que coexiste, pues, fases líquido y vapor, básicamente de las sustancias que están graficadas. Eh, Asimismo, pues tenemos obviamente las diferentes zonas de las líneas y aquellas áreas que también el gráfico nos va marcando, ¿no es cierto? Dentro del mismo gráfico. En este caso, pues tomando en cuenta solo que se trata de presión y temperatura. También nosotros tenemos los diagramas de presión y volumen, ¿no? Dos variables nada más a la vez. En este caso, pues los diagramas de presión y volumen lucen como podemos observar en el gráfico aquí, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, a lo largo de esta línea negra es el comportamiento, la variación del volumen en función de la variación de de la presión, básicamente, ¿no? Y asimismo, normalmente este diagrama presión y volumen suele ser para cada una de las sustancias conocidas, ¿no? Suele ser para sustancias puras normalmente, o en el caso de líquidos, pues para mezclas líquidas en algunos casos también. Distinguimos entonces cómo va variando el volumen de acuerdo a las diferentes fases en las que podemos encontrar a una sustancia a lo largo y ancho del gráfico, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, pues podemos darnos cuenta que tenemos algunos puntos, ¿no? Como el punto A, B, C, D, F, ¿no? Y estas áreas pues nos describen particularidades del estado o de las fases de cada una de las sustancias que se han graficado, ¿no? Recordemos que normalmente se grafica una sustancia a la vez, o en el caso de las binarias pues podemos tener dos, ¿no? Tenemos una zona donde tenemos una presencia básicamente de un sólido, zona de convivencia líquido-sólido, líquido comprimido, tenemos líquido y vapor, y nosotros podemos observar, pues básicamente, esta es una zona sólido-vapor, esta es la línea de punto triple, ¿no? Para la sustancia que se esté haciendo mención, y obviamente este es el comportamiento, esta campana es el comportamiento del volumen, ¿no? Que en este caso, pues comienza de un volumen
Recordemos que esta es la escala del volumen, relativamente bajo, ¿no? A. B representa un punto de incremento, ¿no? De volumen. Miren, este es el incremento de volumen. En este caso, desde A hasta B ha habido un incremento de volumen. Podríamos hablar de una expansión, por ejemplo. Y esto es lo que ha pasado con la presión. Miren, aquí tenemos una presión baja y obviamente subimos la presión, ¿no? Y al subir la presión, fijémonos en el punto D, por ejemplo, y en el punto C también, si bajamos hasta el volumen, pues el volumen es más pequeño porque tenemos más presión, ¿no es cierto? Miren, acá es la presión máxima en el punto C y este es el máximo volumen a esa presión. Luego, pues lo que observamos es un decrecimiento de la presión, baja nuevamente la presión en el gráfico, ¿no es cierto? Nos vamos hacia abajo en la presión y obviamente el volumen comienza a expandirse por la baja de la presión, ¿no? Y esta línea que sigue de largo, pues quiere decir que el volumen sigue aumentando y está decayendo al mismo tiempo la presión, ¿no? Probablemente hasta llegar a un límite donde tenemos una expansión completa del volumen. Tenemos también diagramas temperatura-volumen, como podemos observar, ¿no? Y en este caso, pues simplemente tenemos el diagrama general, donde tenemos algo parecido a lo que vimos en el anterior. Esta curva, esta campana sería el comportamiento y las zonas que normalmente se van describiendo a lo largo y ancho de este gráfico, ¿no? De este tipo de gráficos, ¿no? Lo que habíamos mencionado justamente, ¿no? En este caso, pues las regiones van apareciendo y también aquellos puntos especiales o de las líneas especiales se van conservando en el gráfico también, ¿no? Aquí ustedes tienen un ejemplo de utilización de un diagrama de fases para un proceso que se utiliza mucho en la industria, ¿no? Que es la famosísima liofilización. Muchos productos que nosotros usamos son liofilizados, ¿no? Seguramente ustedes deben haber usado café soluble, que es como granulado, y hay otro que es como en polvo, ¿no? Hablamos del café soluble para preparar, ¿no? El que parece polvo, muy fino, pulverizado, obviamente, es, digamos, un secado normal. Los que forman gránulos, ¿no? Eh, y toda sustancia que en estado seco es granulada, pues normalmente es porque ha tenido un proceso de liofilización, ¿no? Y en este caso, pues es un diagrama de fases, es un diagrama presión-temperatura para un proceso de liofilización. Podemos observar, miren, la línea, básicamente, ¿no? Que describe el comportamiento de esta sustancia. Las zonas donde pues aparecen los tres estados, sólido, líquido y vapor. Y se acuerdan del punto crítico y del punto triple, ¿no? Que aparecen también en este tipo de gráficos, ¿no? Este ya es una aplicación real, por ejemplo. Eh, Podemos nosotros observar, por ejemplo, en este gráfico algunas cosas, ¿no es cierto? La liofilización es básicamente un proceso, ya dijimos, para la eliminación de la humedad, ¿no? Cuando tenemos una sustancia en estado sólido, ¿no? Es decir, nosotros básicamente lo que vamos a hacer es vaporizar la humedad presente en el sólido, ¿no? Es como una sublimación lo que vamos a hacer. Le obligamos a sublimarse al sólido que tiene humedad, ¿no? En este caso, pues nosotros tenemos la descripción del proceso. A, en primer lugar, dice se calienta la sustancia por encima de la temperatura de ebullición del agua, obviamente. Eh, la liofilización no se utiliza para toda sustancia, nos dice inadecuado para sustancias termolábiles. Eso quiere decir que cambian su estructura y sus características por acción térmica. En este caso, pues
Aquellas que son estables con los cambios de temperatura son las que sí son adecuadas para un proceso, por ejemplo, de liofilización. Llevamos entonces a la sustancia que vamos a liofilizar por encima de la temperatura de ebullición del agua, porque queremos eliminar la humedad justamente. Luego nos dice que a presión constante, ¿no es cierto? Hacemos un enfriamiento desde las condiciones en las que se trabaja en el laboratorio, por ejemplo, hasta una temperatura en la que la humedad se congela, ¿no? Entonces, una vez que, que este proceso pues ha iniciado, pues existen varias partes, ¿no? Que suceden, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, pues primero hay un enfriamiento, nos dice para llevarle pues a congelamiento a la humedad presente, ¿no? Y tenemos que ya está en estado sólido, ¿no? Luego tenemos obviamente el proceso de calentamiento o le volvemos, digamos, a la temperatura ambiente, pues obviamente para ya algunos otros procesos dentro de lo que podría significar el procesamiento de una sustancia, ¿no es cierto? Bueno, aquí nos dice algunas ventajas: evita temperaturas elevadas y así posibles alteraciones en la sustancia, ¿no? Se elimina prácticamente todo el agua, es decir, toda la humedad, y la sustancia liofilizada adquiere una estructura porosa que le hace más fácil de solubilizarse, ¿no es cierto? Y eso también se evidencia en el proceso, ¿no? Tenemos entonces básicamente el proceso en donde cuando hay sustancias que no admiten incrementos de temperatura, pues obviamente eh, la liofilización es el camino, digamos así, ¿no? Y nosotros, pues obviamente en un gráfico como este podemos observar el incremento de temperatura y también el incremento de presión en la escala. Y conforme aumenta poco a poco la presión y la temperatura, pues nosotros tenemos cómo va la sustancia mostrando sus características, ¿no? Entonces, probablemente en un punto donde aumentamos la temperatura, ¿no? Y aumentamos la presión, pues básicamente pues tendríamos el comportamiento y la posibilidad de ir llegando a cada una de las regiones en donde pues tenemos básicamente cada uno de los estados por separado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí los siguientes gráficos en donde podemos observar la ecuación, lo que sucede de acuerdo a la ecuación de Clapeyron y de Clausius, ¿no? Y tenemos diagramas en donde en la parte izquierda pues tenemos el diagrama del CO2, el diagrama de fases del CO2, y a la derecha tenemos el diagrama de fases del agua, ¿no? Básicamente nosotros tenemos este tipo de diagramas que se correlacionan justamente con estas ecuaciones, ya que tenemos básicamente diagramas en donde está presente pues variables como presión y temperatura, y en el otro pues también tenemos la presión y la temperatura, ¿no? Y todas las posibilidades de cambios que podemos nosotros ubicar en el gráfico. Justamente nosotros esta ecuación de Clausius y de Clapeyron eh, básicamente nos ayuda a caracterizar las transiciones de fase de la materia, de las sustancias, básicamente, ¿no? Y también nos permite calcular las líneas de equilibrio, ¿no? Dentro del diagrama normalmente presión-temperatura, ¿no?
sobre todo para sistemas monocomponentes. Entonces, estas ecuaciones de forma general nos sirven básicamente para eso, para hacer estos cálculos, ¿no? En las transiciones que sufre básicamente la materia en sustancias puras. Y justamente por eso es que en el esquema pues incluyeron dos sustancias puras como el CO2 y también el agua, ¿no? Gracias justamente a este tipo de ecuaciones que ya vamos a ver más adelante, pues nosotros aplicamos a las sustancias puras, ¿no? Y estudiamos sus propiedades termodinámicas, ¿no? Y nos sirven básicamente para determinar las entalpías, ¿no? Tanto la ecuación de Clapeyron como la de Clausius-Clapeyron básicamente se aplican a sustancias puras, ¿no? Y sirve para el cálculo de entalpía, ¿no? Y cuando hablamos básicamente de entalpía durante los cambios de fase, pues estamos refiriéndonos básicamente a la cantidad de energía o estamos relacionando qué es lo que le sucede a la energía interna de una sustancia pura en sus cambios de fase, ¿no? Nosotros sabemos que los cambios de fase no solamente son cambios físicos, sino que también son cambios que reflejan la variación o la modificación de la energía que tiene las sustancias, ¿no? Y en este caso, pues gracias a estas ecuaciones, en las sustancias puras nosotros podemos determinar estos cambios de entalpía, ¿no? Básicamente, ¿no? Asimismo, pues estas ecuaciones incluyen normalmente, o se incluye en este caso, pues eh, aquellas constantes como la constante de los gases ideales R, ¿no? Normalmente se toma en cuenta también en este tipo de ecuaciones, ya que nosotros nos vamos a encontrar que en estos diagramas de presión y temperatura siempre vamos a tener una zona en donde la sustancia pura está totalmente en estado gaseoso, ¿no? Y es por eso que normalmente en estas ecuaciones se utiliza también la constante R de los gases ideales, ¿no? Básicamente, esa es la, la aplicación o la aplicabilidad de diagramas de fase y su relación con los cálculos termodinámicos, en este caso cálculos de entalpía, a partir de la información que nos da un diagrama de fases, ¿no? Para sustancias puras. En el diagrama pues se ubican valores de presión, de temperatura directamente, ¿no? Si nosotros tenemos una escala, como yo les decía, podemos ubicar puntos a lo largo y ancho del gráfico y a través de estos nosotros llegaremos, perdón que me salen unas líneas no tan perpendiculares, sino un poquito chuecas, y nosotros podemos llegar justamente, yo les decía, los valores de presiones y de temperaturas para estos puntos específicos del gráfico, ¿no es cierto? Cualquiera. Y gracias al gráfico nosotros podemos encontrar valores de presión y de temperatura para sustancias puras y llegar, gracias a la ecuación de Clapeyron y Clausius-Clapeyron, al cálculo, por ejemplo, de entalpía o de cambio de entalpía y de otras variables de estado sin necesidad de estar haciendo cálculos previos, sino estar simplemente a partir de un gráfico, pues determinar. Asimismo, para otros gráficos que involucran volumen, composición, se puede también aplicar para determinar valores de presión, de temperatura, de composición, de volumen, ¿no? Y llegar a la aplicación de una ecuación que nos lleve, pues, obviamente, a determinar algo, ¿no? Para estas sustancias puras o también en algunos casos, pues, para mezclas binarias. Bien, nosotros me van a hacer acuerdo, nos vamos a quedar justamente hasta aquí. No vamos a avanzar más, y hemos avanzado bastante. Nos quedamos hasta este punto. Bien, hasta este punto entonces nos quedamos. Y por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues al momento, pues